Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Capital Empresa. Hoy abrimos el programa poniendo el foco en el sistema de pensiones, un pilar esencial de nuestra estructura económica y social que forma parte del contrato generacional sobre el que se ha construido el estado del bienestar. En nuestro espacio Visión Financiera hablaremos de ese engranaje que sostiene millones de jubilaciones y que está profundamente conectado con el empleo, la demografía y la economía del país. Un tema que no es técnico ni lejano, es estructural. Porque cuando hablamos del sistema de pensiones, hablamos de modelo, de equilibrio y de futuro colectivo. Y después daremos un giro para mirar hacia el territorio, porque mientras hablamos de algoritmos y de gobernanza digital, hay otra transformación silenciosa pero decisiva, la que busca reactivar y cohesionar nuestros municipios de menos de 30.000 habitantes. Nos adentraremos en las ayudas Plus Rural impulsadas por la Fundación Mafre junto con el Fondo Social Europeo Plus, una iniciativa que apuesta por la inclusión, el empleo y la igualdad de oportunidades en la España que sostiene el país desde lo local. Tecnología y territorio, regulación y cohesión social, dos caras de un mismo desafío, construir empresas competitivas en un entorno más exigente sin dejar a nadie atrás. Así que arrancamos Capital Empresa. Y precisamente para hablarnos de nuestro sistema de pensiones, hoy contamos con la presencia de nuestro colaborador Iván Méndez, asesor financiero en su espacio Visión Financiera. Iván, bienvenido. Buenos días, Monse. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Aquí con un tema divertido, ¿no? Divertido. De los que te gustan. De los que me gustan. De estos que no crean casi polémica. Porque tú ya el título me lo has puesto, no vamos a hablar del sistema de las pensiones, sino del laberinto de las pensiones. Del laberinto de las pensiones. Sí, básicamente porque últimamente está como muy candente, o sea, ya llevamos muchos años con un tema muy candente y últimamente está como un poco más candente, ¿no? Y tengo la sensación que todavía sigue habiendo muchísima gente, una que no sabe de dónde viene este sistema de pensiones, otra que no tiene ni idea de cómo funciona el sistema de pensiones. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿no? De dónde viene, de cómo funciona y de lo mal que está hecho, básicamente. ¿Vale? Entonces, me voy a remontar a de dónde viene. Y este plan de pensiones nace en Alemania con Otto von Bismarck, que era canciller en Alemania en 1889. Y entonces, él crea este sistema público de pensiones que es exactamente o muy parecido al que estamos replicando hoy en España. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que en el año 1889 la esperanza de vida era no llegar a los 65, muchas veces. Como mucho. Claro. Sí. Entonces, el sistema público de pensiones era perfecto porque casi nadie lo cobraba. Entonces, el que lo llegaba a cobrar 2, 3 años y ya está. Entonces, claro, el sistema siempre daba, porque si yo te prometo algo que no vas a cobrar... Era ideal. Claro. ¿Dónde está el problema hoy? Que la esperanza de vida son los 85. Hemos alargado 20 años esa esperanza de vida, con lo cual el sistema de pensiones estaba diseñado para llegar a los 65, 67. Claro. Ahora tenemos que estar pagando durante 20 años más. Como poco. Como poco. Porque esto cada vez va en aumento y cada vez más rápido, también hay que decirlo. Claro, aquí se junta la demografía. Claro, es decir, esto va cada vez más rápido, cada vez vivimos más años, pero también nacen menos niños. Entonces, de hecho, hay un estudio por ahí que dice que en España ya hay más perros que niños. Sí, es verdad. Entonces, bueno, pues vamos a trabajar a los perros. Sí. Entonces aquí viene la paradoja del esfuerzo. Básicamente porque vamos a suponer que Juan, un chaval con 25 años, acaba de empezar a trabajar y tiene un salario de 1.450 euros. Y Antonio, que es su vecino,
o sea, vecino de Juan, se acaba de jubilar y cobra 1.900. Entonces, ¿cómo le explicamos a Juan que su sueldo paga la jubilación de Antonio, pero que cuando él llegue, las reglas probablemente habrán cambiado 3 veces más? Claro. Y la gente te dice, no, si las reglas no han cambiado. ¿Cómo que las reglas no han cambiado, amigo? Claro que han cambiado las reglas. Mira si han cambiado las reglas, que antes para el cómputo de la jubilación se calculaban los 15 últimos años. Ajá. Y la gente se jubilaba con 65. Sí. Ahora se calculan los últimos 25. Y la gente se jubila con 67. Y en el futuro próximo, porque esto ya está, se calcularán los 29 eliminando los 2 peores. Y veremos si no nos jubilamos con 70. Que parece que vamos hacia ese camino. A esto tenemos que sumarle el MEI, Uh-huh. el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que es una cotización creada en el año 2023, hace 2 días, con la idea de pagar las pensiones de la generación de los baby boomers. Así que Juan sigue pagando y por ahora nada es para él. No, claro, nada de nada. Porque quien está trabajando hoy, quien está aportando hoy, está pagando las pensiones de los que están jubilados. Sí. Entonces, la gente se preguntará, ¿por qué esto es un recorte? Pues básicamente porque la mayoría de gente tiene lagunas de cotización. Ahí no estás trabajando toda la vida igual. Hay gente que a lo mejor por circunstancias se queda parado y tiene ciertos años parado y tal. Los sueldos al inicio de tu carrera normalmente son bastante precarios. Y al obligarte a meter todos esos años en la batidora del cálculo, la pensión final baja de manera natural, sin que el gobierno te diga que te está recortando en pensiones. Claro, la media. Si yo calculo los últimos 15, luego le meto los últimos 25, es probable que los 10 anteriores a esos 15 no haya estado cobrando esa misma cantidad. Si además ahora ya le meto 29, pues cada vez. Esto solo le funcionará a las personas que hayan trabajado con un muy buen sueldo al inicio, por circunstancias de la vida las cosas han ido mal porque hemos ido a la baja y al final de su carrera ya han estado o cotizando menos porque te has hecho autónomo y has pagado estas cosas que pasan. En esos aún tendrán algún beneficio porque los últimos 15 les hubiera perjudicado, pero vamos, no es la mayoría. No es la mayoría. Claro, ¿qué pasa? Que precisamente es eso, ¿no? O sea, ¿cuánta gente empieza a trabajar hoy con 20 años? Para acumular todos los años que necesitas para jubilarte, etc, etc. O sea, cada vez la gente empieza a trabajar un poco más tarde porque están estudiando carreras. Sí, y empiezas con trabajos esporádicos, trabajos de verano, de fines de semana, de cosas de estas así que vamos. Claro, entonces, ¿qué pasa? Que si yo me voy a tener una vida laboral normal a partir de los 30 años, pues ya empezamos a tener problemas. Y bastantes. Sí, sí. O sea, si yo estaba estudiando hasta los 20 y pico, que acabo mi carrera, a partir de que acabo mi carrera empiezo prácticas en sitios o contratos de poco tiempo. Contratos de X, llámale X. Iba a llamarlos contratos tristes, pero... Llamémosle X. Entonces, todo eso va mermando mi futura jubilación. Porque y cada vez también tenemos que darnos cuenta que cada vez acabamos de estudiar más tarde. Claro. Porque cada vez nos meten más cosas para que tú estudies hasta los 30. Al final se estudiará hasta los 40 una carrera. Sí, sí. Porque antes era tu carrera, y ya casi podías... no, es la carrera, es el máster, la especialización, es lo que sea, y acabas a los 30, 35. Sí, sí. Entonces, por eso te digo, claro, si empiezo a trabajar más tarde, cuanto más tarde empiezo a trabajar, menos años tengo cotizados, etc, etc, etc. Entonces, cada vez se va alargando todo esto un poquito más. Así que los que trabajan a días de hoy sufren los recortes a futuro para mantener las pensiones actuales. Sí, sí, porque ahorrado para las pensiones tenemos 0.
Digo, claro, nos han hecho creer que todos los pensionistas son esa gente mayor que se está muriendo de hambre por las esquinas. Y es cierto que hay pensiones bajas o muy bajas, pero también es cierto que hay pensiones altas o muy altas. Pues sí. O sea, no todos los pensionistas son gente famélica De viviendo 400, 300, 400 claro, euros. viviendo en las esquinas y buscando en los contenedores. No es eso la realidad. O sea, que hay gente cobrando muy poco de pensión, sí, es cierto, hay gente cobrando muy poco de pensión, pero más del 30% de los pensionistas cobra más de 1.800 euros. Por 14 pagas al mes. Y ahora que hablamos de pensiones bajas, perdona que te haga esta pregunta porque no lo sé. Si una persona le queda una pensión baja, ¿tiene que cobrar por acorde con el salario mínimo o no? Las pensiones no, la que te corresponde. La que te corresponde. Vale. Sí, sí, Es que no lo sabía. No. Pues si a alguien le sale una pensión de 500 euros, esa es su pensión. Bueno, tienen un complemento, pero hay gente que no está cobrando ni 1.000 euros de pensión. Ujú. O sea, Vale. dependiendo de lo que te corresponda. Y lo que te decía, dentro de esa gente que está cobrando más de 1.800 euros, hay un grupo de aproximadamente 400.000 pensionistas que están cobrando la pensión máxima, que son 3.359 euros por 14 pagas. Claro que yo no le digo a nadie que hay que recortar las pensiones bajas. No le pido a nadie ese esfuerzo. Pero a lo mejor sí que habría que recortar las pensiones altas. Básicamente porque le estamos pidiendo a la gente que viva con el salario modal, que el salario modal es el más común, no es la media, porque no me gusta hacer la media del salario, porque si tú cobras 1.000.000 de euros y yo cobro 0, entre Claro. los dos tenemos 500.000 de euros de salario, pero tú Sí. vas en Ferrari y yo vengo en metro. Claro. Entonces, Si me llega para el billete. si me llegaba el billete. Entonces, el salario modal en este país son 1.450 euros y le estamos pidiendo a la gente que viva con 1.450 euros mientras está pagando pensiones de más de 1.800. A gente que a priori ya tiene la vida hecha. Madre mía, qué revolución se armaría con esto. No te lo quiero ni pensar. Si a alguien le dices que cobra 2.500, 3.000, 3.500, le vas a bajar la pensión, te va a decir, he trabajado toda la vida, cotizado millones para... Claro, pero es que le estamos diciendo a la generación futura que vaya pagando la fiesta de las cosas que se han hecho mal. Porque aquí el problema no son los pensionistas. Aquí el problema vuelve a ser el sistema. Sí, claro, los pensionistas no estoy yo diciendo... Y el sistema ha metido a todos los pensionistas que ya están cobrando pensión y a los que futuros cobraremos en principio, ya veremos si Dejémoslo ahí. cobraremos en principio, nos ha metido a todos en la misma estafa, que es la estafa piramidal del sistema de pensiones. Ujú. Entonces, yo no le cargo la culpa a los pensionistas, pero lo que no podemos cargarle todo el peso a la gente que está trabajando. O sea, los que están percibiendo, pues a lo mejor. Y es lo que te digo, o sea, aquí en Barcelona, no me voy a ir muy lejos, aquí en Barcelona una persona con 1.450 euros a lo mejor no alquila un piso, ¿eh? Ya, difícil, muy difícil. A lo mejor no alquila un piso. Pues le estamos pidiendo que alquile un piso, que cree una familia o algo, se vaya a vivir con alguien, o se vaya, porque solo es imposible, que coma, Ujú. que pague los servicios. ¿De dónde? No es posible. O que ahorre para la entrada de un piso. Bueno, Claro, entonces, a esta gente que le estamos pidiendo ese esfuerzo, además le estamos quitando parte de su salario para que cobren otros. Y lo podemos ver como queramos, pero la situación real es esta. pues es tal cual. Entonces, para poner un poco de números, casi 200.000 millones al año se van en pensiones. Que, para que la gente se haga una idea, el 40% del gasto público, o sea, casi 1 de cada 2 euros que recauda el Estado, va destinado a pagar diferentes prestaciones, pensiones, desempleo, dependencia.
Esto lo digo. 40%. Claro. Esto lo digo para cuando te cuenten aquello de que tus impuestos van para sanidad y educación. O sea, 1 de cada 2 euros no van ni para sanidad ni para educación. 100% que no. Entonces, luego aparte, todas las duplicidades y todos funcionarios y todos los políticos y etc, 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 etc. Entonces, ¿dónde estaría la solución? Pues de una manera muy sencilla, y es hacer cosas que hacen otros países. Que la gente sigue viviendo con otros sistemas de pensiones y tampoco se andan muriendo por las calles ni nada. Podríamos ir al modelo de capitalización como Chile o Estados Unidos. Y aquí ya sé que Estados Unidos es el patito feo de la casa. Pero tú ahorras lo tuyo. El riesgo que tienes es si cae la bolsa o ahorras poco, porque tu pensión va a ser mínima. Pero depende de ti, no depende del Estado. Podríamos ir a un modelo mixto, como Reino Unido o Alemania, que tienes una base estatal pequeña pero digna, y un segundo pilar, que es el de las empresas. Si tú trabajas, tu empresa por ley mete dinero en un fondo a tu nombre y al final tienes un sistema mixto. Podríamos ir a la mochila austríaca. Ay, de eso hemos hablado aquí. Hablamos aquí hace años en el programa de este tema. Que es un fondo que te sigue toda la vida laboral. Si te despiden, lo puedes utilizar. Si te jubilas, es el extra. ¿Y por qué en España no se implanta? Bueno, pues básicamente porque hemos construido un sistema donde el ciudadano depende completamente del sistema público y no se fomenta la responsabilidad individual. El ciudadano no sabe hacer nada, somos todos idiotas, no nos sabemos gestionar. Entonces, papá Estado tiene que ir corrigiéndonos como un rebaño hacia donde tenemos que ir, porque no nos quiere dar la responsabilidad individual que deberíamos asumir cada uno. Y para ir finalizando hoy con el tema, me gustaría dejar algunas cosas. Si es justo que una persona que ya tiene su casa pagada cobre más que un joven que tiene que pagar un alquiler de 800 euros. Y para hacer un resumen de la tormenta perfecta, hay menos nacimientos, que es lo que estábamos hablando al principio, hay mayor esperanza de vida y los sueldos no llegan. Así que recuerda, el futuro de tu pensión no se decidirá cuando te jubiles, se está decidiendo ahora mismo. No me quiero imaginar, si esto lo entiendo todo muy bien, pero no me quiero imaginar el revuelo que se formaría. Claro, porque, a ver, ahora tampoco a un jubilado le puedes decir, ahora te vas a quedar, en vez de cobrar 2.500 o 3.000, vas a cobrar, porque ha hecho su vida sobre lo que le corresponde cobrar. Que tampoco es justo, quiero decir, para esa persona decir, ahora voy a quedarme tu dinero. Claro. Ya, pero tampoco le podemos cargar... No, también, claro. También es injusto. Si no pongo... Es que le estamos cargando todo el peso a las generaciones venideras. Entonces, aquí solo hay dos opciones, porque el sistema público está quebrado. O sea, esto es matemática, esto no es ideología, es matemática. No. Entonces, aquí solo hay dos opciones. O se le recorta a los pensionistas o se le aprieta más a los que vienen. Básicamente porque, claro, se ha demonizado tanto el que la gente pueda tener un fondo privado que es que eso es especular y es hacer dinero. Ya, bueno, pero es que lo que está haciendo el gobierno es cojo el dinero tal y como me llega, no lo invierto en nada porque te lo pago a ti. Sí, claro. Entonces, no le estoy sacando rendimiento a ese dinero. Países nórdicos aquí en Europa lo que hacen es invertir ese dinero en cosas que no tienen nada que ver con el país. Porque claro, aquí si el gobierno tuviese, o sea, si el gobierno decidiese invertir el dinero, bueno,
Solo, o sea, no me voy a remontar muy lejos. Ministro de Economía Pedro Solbes vendió el oro que teníamos diciendo que ya no era un activo. Hoy hubiésemos multiplicado por 10. Lo que ya no era un activo lo hubiésemos multiplicado por 10. Y este era el ministro de Economía. Entonces, si el gobierno tuviese que invertir el dinero de los españoles en crear riqueza, no me quiero ni imaginar dónde estaría el dinero. No me lo quiero ni imaginar. Porque a priori los que entienden no saben lo que hacen. Imagínate los que no entienden, que hay más de un ministerio donde hay gente que no entiende de nada. De nada. Que hemos tenido como ministro de Sanidad a un filósofo en vez de un médico. Bueno, pero esto pasa muchas veces. No, sí, por eso te digo que metes a gente en ministerios que no le competen en nada. O sea, a lo mejor esa persona es muy valiosa para otra cosa. Pero a lo mejor en sanidad, pues no sé, a lo mejor prefiero un médico dirigiendo el Ministerio de Sanidad. Que la gente me llame aventurado, ¿eh? Pero a lo mejor prefiero... No sé, yo estaría muy de acuerdo ahí contigo, pero bueno. Sí, pero que es lo que te digo. Que el médico puede ser muy buen médico, pero para gestionar un ministerio hace falta otra cosa. Sí, pero para eso tiene un montón de asesores. No sé. ¿Sabes? O sea, es que al final creo que el sistema en general, y ya te digo, ahora da la sensación que, y vuelvo otra vez a lo mismo, da la sensación que estoy criticando a este gobierno y no estoy criticando a este gobierno. No, siempre hemos dicho aquí que es el sistema que ya está... Es el sistema que está hecho como está hecho, o sea... Sí, porque estoy segura que entra otro gobierno y no se le ocurrirá implementar la mochila austríaca. Ya te lo digo. No se le va a ocurrir ni la austríaca, ni el mixto, ni nada. Y realmente, o sea, lo que deberían hacer es, ya no te digo, o le recorto a este o le alargo a este, sino es, vamos a crear otro modelo. Aquí hay 3 diferentes, vamos a crear otro modelo, entonces sí que habrá un momento... que la verdad es que en algún momento se tendrá que empezar a poner un poco de orden en este asunto. No sé el momento, pero en algún momento habrá un año que se dirá, a partir de aquí, ahora las cosas van a ser así, porque es que si no... ¿Pero quién le pone el cascabel al gato si hay 10 millones de votos? Sí, claro, esto es otro tema ya. Con esto pasa como con otros muchos temas que siguen porque no hay nadie que dé el paso. Claro, yo la sensación que tengo, y esto es una sensación, es que llegará un momento que Europa se acabará cansando de nosotros y dirá, hasta aquí la fiesta. O sea, ya no pagamos o ya no compramos más deuda. Entonces... llegará un momento que dirán, tienen ustedes que hacer algún tipo de política de recortes o de transición o como lo quieran llamar y que nos reconducirán hacia otro sitio. Porque al final España, Italia y Grecia somos los patitos feos de Europa. Podemos producir todo lo que queramos, pero somos los países que la gestión económica del país somos los 3 peores. Sí. Entonces, entiendo que un día los alemanes se levantarán y dirán, nosotros estamos aquí aportando, trabajando, tal, no sé qué, para que aquellos estén gastando, derrochando, tal. Sí, lo que pasa que no sé yo cuándo será el momento, ya te lo digo. No, porque esto que te he dicho que lo habíamos hablado aquí, yo lo hablé aquí hace, creo que antes de pandemia, que hubo una reunión en Fomento en la que se debatía sobre este tema. Te estoy hablando de antes de pandemia, va a hacer 6 años. Sí. Y todavía estamos en lo que te rondaré morena. Sí, todavía estamos, ni que la gente le dices la mochila y dice, ¿qué es eso? Que no ha sabido ni hablar de hacer ningún cambio de este tipo. Por eso te lo digo que... Sí, no. Y o sea, esto es lo que me hace gracia, que no hace mucho sale Albert Rivera y dice que el sistema público de pensiones está quebrado. Y entonces, no recuerdo quién lo estaba entrevistando, y le dice, ¿y esto por qué no lo decías cuando estabas de político? Y dice, no, porque si lo digo no me votan. Pero es que el otro día lo escuché por ahí en un podcast que ahora han salido 2, uno del PP y otro del PSOE, también criticando el sistema público de pensiones, que ya están fuera de la política. Entonces, además habían sido ministros, o sea, que habían sido peso de...
Pero ¿por qué no se lo contáis a la ciudadanía? O sea, sí. pero no tratéis a la ciudadanía como si fuésemos todos imbéciles. O sea, yo no quiero que me trates como un niño. Yo quiero que me trates como un adulto y que me des las responsabilidades que tiene un adulto. Pero claro, si nos diesen las responsabilidades que tiene que tener un adulto, pues a lo mejor todo el sistema empieza a tambalearse. Sí, claro. Sí, claro, empezaríamos por las pensiones y vendría una cosa detrás de otra, porque hay muchas más. Sí. No solo las pensiones, Sí. muchas más. Sí. O sea, esto, de los grandes debates últimamente que están naciendo por ahí, o que llevan un tiempo rodando por ahí, el hecho de que, ¿por qué los empresarios no le pagan el 100% de la nómina al trabajador y que sea el trabajador el que tenga que pagar los impuestos que paga el empresario? Sería igual, ¿no? Debería ¿Y por qué el gobierno no quiere? ser igual. ¿Por qué el Estado no quiere? Porque tienen claro que no cobran, ¿no? Porque tú le ingresas a una persona 2.700 euros y le dices que de esos 2.700 euros se va a quedar con 1.600 y te dice que tururú. Total. Y habrá Sí. alguno que tenga la de esto de pagar, pero habrá más de uno que en cuanto llegue lo saco del banco y fuera. Entonces el sistema empezaría a tambalearse. Sí, tal cual. Tal cual. Y hay que mantener pues un poco eso, ¿no? Que todo el sistema pues siga funcionando. Pues Iván, nos quedamos con eso. Veremos quién le pone, como dices tú, el cascabel al gato, que lo veo difícil, pero algún momento alguien se tendrá Sí. que plantar y decidir. Pues Iván, como siempre, muchas gracias por toda la información y nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hoy ponemos el foco donde muchas veces no llegan los titulares, pero sí las consecuencias, el medio rural. Mientras las grandes ciudades concentran inversión y oportunidades, hay municipios de menos de 30.000 habitantes que se juegan su futuro en algo tan básico como tener empleo, servicios de cuidado o acceso a recursos sociosanitarios. Cataluña recibirá 450.000 euros para impulsar 3 proyectos sociales en estos entornos, dentro de la mayor convocatoria económica lanzada hasta ahora por Fundación Mafre, junto con el Fondo Social Europeo Plus. Hablamos de inserción laboral, de cuidados, de cohesión territorial, pero también de estrategia, de impacto medible y de cómo convertir fondos europeos en oportunidades reales. Para entender qué hay detrás de estas ayudas, qué se busca transformar y qué futuro se dibuja para el mundo rural, hoy nos acompaña la señora María Dolores Moya. Ella es directora de Fondos Sociales en la Fundación Mafre. Señora Moya, bienvenida. Muchas gracias, Monse. Encantada de estar aquí con vosotros. Estamos hablando, lo decía yo al inicio, de 459.000 euros destinados a proyectos sociales en municipios catalanes de menos de 30.000 habitantes. ¿Qué significa realmente esta cifra para el territorio rural? Bueno, las cifras que estás dando de Cataluña hay que ponerlas en el contexto de todo lo que se está dando en el territorio nacional. Al final son 18 millones de euros, sí. Y es verdad que los territorios a los que se dirigen las ayudas muchas veces tiene que ver con el propio tejido social que se presenta a las convocatorias y que tiene iniciativas para desarrollarlas. Por ejemplo, el proyecto de empleo que se va a hacer en Cataluña con una entidad que se llama Fundación Trabal, me parece que es. Esta entidad va a operar en todo el entorno de los pueblos alrededor de Barcelona
y lo que va a promover es la integración sociolaboral de personas en esos pequeños municipios. Normalmente son personas con colectivos muy vulnerables. Entonces, entiendo que para esos territorios lo que realmente buscamos con estas ayudas dirigidas al entorno rural es garantizar el arraigo, que la gente pueda seguir viviendo en sus poblaciones. Es verdad que ciudades o provincias como Barcelona tienen núcleos urbanos muy potentes que atraen la atención de muchos pueblos de alrededor, pero al final se trata de garantizar también la vida en estos pequeños pueblos, que tengan para poder desarrollar un trabajo, que haya trabajo estable, y luego evidentemente hay temas relacionados con el ámbito social de los cuidados, que ahí sí que nos encontramos con unas vulnerabilidades tremendas, con personas que tienen, pues por ejemplo, es el caso de Autismo España, que va a operar también en Cataluña, que está trabajando pues con esas necesidades específicas de las personas con autismo, que en esas zonas rurales pues realmente no tienen los apoyos necesarios ni las capacidades necesarias para ser atendidos de forma adecuada. Lo que sí que es verdad que cuando una fundación decide apostar, ¿no?, por con estas cantidades de las que estamos hablando, es porque se ha detectado esa necesidad estructural en esos entornos. ¿Qué radiografía hacen ustedes hoy del medio rural, ya digo, en España, ¿no?, en términos de vulnerabilidad y de despoblación? Bueno, evidentemente tienen una debilidad muy fuerte, que es la falta de oportunidades. El territorio rural se está despoblando. Los pobladores que quedan son básicamente personas mayores, que muchas veces se quedan pues porque no tienen ha sido su vida allí y se quedan allí. Y la tristeza que te encontramos es que la gente joven pues evidentemente tiene que irse porque dejan de haber, según el tamaño de los municipios. Hay algunos que tienen capacidad para reinventarse y que lo están haciendo realmente, pero si te coges las estadísticas de poblaciones rurales, la mayoría de año en año lo que van haciendo es perdiendo población. Fallecen y no hay un relevo de nuevas generaciones. Y claro, el objetivo fundamental de este foco que pone Fundación MAPFRE en el medio rural es precisamente garantizar esta supervivencia de muchos pueblos que tienen futuro, porque tienen recursos para poder poner en marcha actividades que faciliten que la gente pueda trabajar. Y luego, evidentemente, sabiendo que más del 60% de la población en estos medios es de más de 60 años, son personas muy mayores, pues hay determinadas necesidades de cuidados que lo que a su vez generan son unas economías en torno al mundo del cuidado que se pueden desarrollar. Entonces, lo que estamos intentando es promover todas estas oportunidades que el mundo rural está ofreciendo para que la gente pueda tener una oportunidad de seguir viviendo en sus poblaciones y no tener que desplazarse a núcleos urbanos. La radiografía es esa, es una enorme vulnerabilidad, personas mayores que necesitan cuidados y oportunidades interesantes para generar empleo en torno a estas nuevas llamados yacimientos de empleo. Usted lo comentaba antes, a nivel nacional se han concedido casi los 18 millones de euros a 25 proyectos, si no me equivoco, tras evaluar 87 solicitudes. ¿Qué criterios han sido determinantes para seleccionar estos 25 sobre los demás? El proceso de selección sobre 87 proyectos está muy reglado porque son fondos europeos y lo que se garantiza en todo caso es que cualquier entidad que se presente a una convocatoria, ya sea Fundación MAPFRE o sea directamente con la autoridad de gestión, parta o juegue con las mismas reglas, ¿no? Al final. Lógicamente tiene un componente muy importante la capacidad de la entidad, que sepa, que tenga experiencia en haber gestionado proyectos de esta naturaleza. Eso es fundamental, que tenga cierta capacidad y solvencia económica, porque bueno, en nuestro caso nosotros financiamos al 100% los proyectos, pero en el caso del Fondo Social Europeo la mayoría de los organismos intermedios solamente ponen la parte del Fondo Social y corresponde a la entidad cofinanciarse. Se mira obviamente que el objetivo del proyecto esté alineado con los objetivos que se persiguen dentro de las líneas en las que nosotros nos movemos, son itinerarios de inserción sociolaboral o mejora del acceso a los servicios sociosanitarios o formación de profesionales sociosanitarios. Luego, evidentemente, se mira el ámbito de actuación, se tiene en cuenta si las entidades presentan proyectos solo para un territorio o si se abarca más territorio, ¿vale? El número de personas que van a entrar en esas ayudas,
el éxito previsto de la operación, porque no siempre estas operaciones de inserción sociolaboral garantizan que las personas que participan terminen encontrando un empleo. Se toman en cuenta diversos elementos, todas las entidades entran obviamente bajo los mismos criterios, hay unos criterios de selección valorativos y sobre eso se puntúa y se escogen a los que tengan pues ese punto diferencial y que mejor cubran pues todos los elementos que se valoran. Si no me equivoco, en este caso no han decidido lanzar nueva convocatoria en este periodo, sino reforzar proyectos que ya tenían ustedes o que ya se habían presentado en su día, si no me equivoco. Bueno, nosotros es que la gestión del Fondo Europeo Sí. o el rol de Fundación MAFRE dentro del Fondo Social Europeo como organismo intermedio compromete la ejecución de un volumen de fondos que para todo el periodo de programación que va del 21 al 27 son 20 millones de fondo social y Fundación MAFRE pone en torno a 9 millones, 10 millones de euros complementarios precisamente para esa cofinanciación. Entonces nosotros lanzamos una convocatoria el año 2023, seleccionamos 6 proyectos por 6 millones de euros. Esta segunda han sido 18 millones y nos queda el remanente para llegar a agotar esos casi 30 millones de euros que tenemos disponibles y lo que hemos decidido a la vista de que esos 87 proyectos que se presentaron nos han quedado 34 proyectos en lista de reserva que han sido valorados, que tienen los niveles de calidad adecuados para formar parte o para ser financiados por Fondo Social Europeo. ¿Qué vamos a hacer? Pues no vamos a lanzar nueva convocatoria y durante el año 2026, en este que estamos, la idea es utilizar los fondos que nos quedan para poder absorber esos proyectos que están en lista de reserva y que cumplen con todos los requisitos para poder ser financiados. Desde el 2023 las ayudas Plus Rural han llegado a cerca de 500 poblaciones en 14 comunidades autónomas. ¿Qué aprendizajes les está dejando esta experiencia, digamos de alguna manera a gran escala? Bueno, la pena es que no tenemos la ocasión. Hemos visitado varios proyectos. Al final nosotros hacemos un poco de intermediario. Quien ejecuta los proyectos son las entidades sociales que están en el territorio, ¿no? Entonces, hemos tenido la ocasión de visitar varios proyectos en territorio y, claro, la percepción que te queda de lo que se está aportando a la comunidad. Son pequeños pueblos. Es enorme, ¿no? Hemos estado, el año pasado estuvimos en un proyecto de Fundación Santa María la Real que trabaja con mujeres que quieren volver al mercado laboral y ver cómo se trabaja con estas personas, ver las oportunidades que se le abren y ver cómo se les refuerza su autoestima para que puedan lanzarse y conseguir trabajo y el resultado que eso tiene, pues evidentemente es muy de valorar. Yo quiero destacar que gracias a los fondos sociales se consigue una capilaridad que de otra manera sería imposible. O sea, 500 poblaciones. El otro día estábamos mirando la lista de los que han entrado en la convocatoria esta del 2025 y estamos llegando a municipios y a pedanías de 14 personas. Casi todas personas mayores, personas que están en situación que tienen Alzheimer, que tienen Parkinson, que están, no digo que abandonados, porque evidentemente tienen pues la cobertura pública, pero claro, es que la cobertura pública en estos territorios para estas peculiaridades de dolencias es muy, 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 muy básica. Y creo que el esfuerzo que se está haciendo para garantizar esa calidad de vida a estas personas es ingente y creo que el resultado merece la pena. O sea, esa capilaridad no se podría conseguir de otra manera. Un poco de lo que nos está comentando ahora, podemos decir que el territorio rural no es un territorio homogéneo. Podemos estar hablando de poblaciones de 2.000 habitantes como de pedanías con 14. Es decir, que no son las mismas realidades. ¿Cómo se proyectan o cómo se diseñan proyectos desde la realidad de cada territorio sin caer en soluciones estándar? Bueno, es que la peculiaridad de muchos proyectos de estos que estamos viendo que ejecutan las entidades sociales, tenemos entidades sociales que trabajan en ámbitos muy relacionados con la cronicidad. Por ejemplo, tenemos asociaciones de Alzheimer que están trabajando con personas de Alzheimer. Evidentemente, el proyecto se orquesta desde una manera global, pero luego se adapta mucho a las necesidades de cada persona. Es que se va persona a persona.
se busca esa necesidad, se busca cómo acompañar a sus cuidadores, se busca cómo complementar la cobertura que tienen en ese momento. Solo lo pueden hacer las entidades que conocen la realidad de estas personas. O sea, la generalidad, como tú bien dices, no sirve para todos. El café para todos no sirve aquí. Tienes que ir a un foco concreto y evidentemente que hay soluciones que se aprenden en unos territorios que se puedan implementar en otros. Pero en la mayoría de los casos, sobre todo en los programas de cuidados, son programas muy personalizados, muy adaptados a la necesidad específica de la persona. No todo el mundo tiene la misma realidad física, emocional, mental, de enfermedad, y hay que adaptarlo un poquito a su necesidad para que realmente el programa tenga el efecto que se busca. Entonces, eso es lo que estamos viendo, que es la única manera de poder hacer estos programas muy, muy aterrizados al territorio, obviamente con esa escalabilidad de que lo que haces en un sitio se puede llevar a otro y se puede ejecutar, porque la base es la misma, pero luego están a su vez muy aterrizados a la necesidad de las personas. Estamos en pleno periodo 21-27 del programa europeo. Y mirando un poco a futuro, ¿qué horizonte dibujan para los próximos años en materia de cohesión territorial? Bueno, estamos en un periodo de incertidumbre, ¿no? Realmente se cierra un periodo que ha apostado mucho por toda la parte social, por todos los proyectos sociales, y se abre un periodo con muchas incertidumbres en Europa, con muchas necesidades, con objetivos diferentes, orientados hacia otras líneas, y lo que todos estamos esperando y deseando realmente que esta visión social de cohesión europea se siga manteniendo y que tenga la continuidad que le hemos estado dando hasta ahora a través de todos los que participamos en la gestión de fondos europeos. A España llega mucho dinero en fondos para diferentes cosas. Posiblemente haga falta una coordinación de todos esos fondos, porque existen puntos donde uno no sabe, se queda como yo digo, en el ángulo oscuro porque ni entran por este fondo ni entras por otro. Se necesita a lo mejor darle una orientación más integral. Eso lo ves, por ejemplo, cuando tú le delimitas el tipo de cosas que puedes hacer en un proyecto de esta naturaleza, que hay determinadas cosas que como no son exactamente el tipo de partida o de orientación, pero realmente es necesario para que el proyecto se haga con una visión 360. Yo creo que es muy importante que se haga una visión mucho más global de los fondos que permitan acometer esas necesidades de esta visión más completa, con menos límites en cuanto a qué va un fondo o qué va otro, pero sí que es cierto que estamos en una fase que no tenemos todavía demasiada información de qué va a pasar para el periodo a partir del año 28, en el que el foco de Europa posiblemente no esté tan centrado en los temas sociales. ¿Qué impacto económico indirecto pueden generar estas ayudas en los municipios pequeños? Porque no hablamos solo de inclusión social, sino también de dinamización económica. Por supuesto. Mira, es una de las cosas, y cuando me has preguntado por los factores que tenemos en cuenta, como nosotros nos dirigimos, como nuestro objetivo es el ámbito rural, no solo estamos viendo lo que se hace con las personas que viven en este ámbito, es que lo que estamos intentando es que los recursos terminen siendo canalizados hacia el tejido social y empresarial de la zona. Si hay que buscar un formador, si hay que dar una ayuda, si hay que buscar autobuses, lo que sea que haga falta, se haga con proveedores y se haga con las empresas de la zona, del territorio. De esa manera, claro, que llegue el fondo a un pueblo no es solo la persona que recibe esa ayuda, sino también todo lo que mueve a su alrededor de transportes, compras de material que se pueda necesitar, profesionales que se puedan necesitar, en la medida de que los haya. Claro, obviamente uno de los problemas es que en territorio rural a veces cuesta mucho encontrar un determinado tipo de profesional, pero intentamos que los fondos, una vez van dirigidos a un territorio, sea el territorio el que absorba ese fondo a través del tejido de las empresas, a través de los profesionales, a través de las redes sociales de la propia comunidad. Ese es el objetivo, claro. No es solo que se beneficie una persona, es todo lo que genera en su entorno. Señora Moya, ya para ir finalizando, si tuviera que resumir en una idea la importancia de invertir en el medio rural, ¿cuál sería? Qué pregunta más complicada. En una sola idea, la importancia. Ahí es un territorio de oportunidades.
es un territorio de oportunidades, hay que descubrirlas. Y eso lleva un trabajo que a veces no se está haciendo del todo bien. Hay que descubrirlas porque se habla de turismo rural, se habla de lo que hemos dicho de las nuevas yacimientos de empleo relacionados con los cuidados, se habla de energéticas, se habla de todo lo que tiene que ver con los animales. O sea, hay múltiples oportunidades que se pueden gestionar en territorios rurales y hay que tratar de explotarlas al máximo, pero también sobre todo pensando en el beneficio de los pobladores sin que esas tierras no se queden vacías. Eso es, evidentemente hay municipios muy pequeños que tienen muy poquitas oportunidades. Eso es cierto, porque al final son poblaciones que no hay ni colegios, son personas todas mayores, pero creo que hay múltiples oportunidades para desarrollar en el territorio rural y hay que buscarlas. Hay que buscarlas, hay que buscar lo que se adapta a cada territorio, porque no todos los territorios, como hemos dicho antes, tienen las mismas peculiaridades ni características, y ese esfuerzo de pensar cómo sacamos el máximo partido al territorio y que sus habitantes puedan tener una calidad de vida tan parecida a la que tenemos en las ciudades, pues que se pueda llevar a cabo, por supuesto. Pues señora Moya, muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa para hablarnos de cómo estas ayudas están convirtiendo los fondos europeos en oportunidades reales para el mundo rural. Muchas gracias. A ti, Monse, un saludo. Un saludo, adiós. Y nosotros volvemos mañana. Les espero como siempre en Capital Empresa. Así que hasta mañana y feliz día.